Marcos, capítulo 1. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías estaba escrito: Mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino. Escuchen ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Además de la piel que tenía colgada a su cintura, Juan no llevaba más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Juan proclamaba este mensaje: Detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera arrodillándome ante él. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. En aquellos días, Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma, mientras se escuchaban estas palabras del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, el elegido. Enseguida, el Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Vivía entre animales salvajes y los ángeles le servían. Jesús llama a sus 4 primeros discípulos. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y crean en la buena nueva. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, lo siguieron. Jesús enseña y sana a un endemoniado. Llegaron a Cafarnaún y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús
le hizo frente con autoridad. «Cállate y sal de ese hombre». El espíritu malo revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo, pero luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus malos y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Numerosas curaciones. Al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola con la mano, la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar, pues sabían quién era. Oración nocturna de Jesús. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo. Y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Él les contestó: «Vámonos a los pueblecitos vecinos para predicar también allí, pues para esto he salido». Y Jesús empezó a visitar las casas de oración de aquella gente, recorriendo toda Galilea. Predicaba y expulsaba a los demonios. Curación de un leproso. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: «No cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración». Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras, en lugares solitarios. Pero la gente venía a él de todas partes. Capítulo 2. Jesús sana a un paralítico de su pecado y de su enfermedad. Tiempo después, Jesús volvió a Cafarnaún. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio, ni siquiera a la puerta.
Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, se te perdonan tus pecados». Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior: ¿cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto nada parecido. He venido a llamar a los pecadores. Jesús salió otra vez por las orillas del lago. Todo el mundo venía a verlo y él les enseñaba. Mientras caminaba, vio a un cobrador de impuestos sentado en su despacho. Era Leví, hijo de Alfeo. Jesús le dijo: sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Jesús estuvo comiendo en la casa de Leví, y algunos cobradores de impuestos y pecadores estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. En realidad, eran un buen número. Pero también seguían a Jesús maestros de la ley del grupo de los fariseos, y al verlo sentado a la misma mesa con pecadores y cobradores de impuestos, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Está comiendo con publicanos y pecadores. Jesús los oyó y les dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El vino nuevo en cueros nuevos. Un día estaban ayunando los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos. Algunas personas vinieron a preguntar a Jesús: los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, ¿por qué no lo hacen los tuyos? Jesús les contestó: ¿quieren ustedes que los compañeros del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Mientras tengan al novio con ellos, claro que no pueden ayunar. Pero llegará el momento en que se les arrebatará el novio, y entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de género nuevo, porque la tela nueva encoge, tira de la tela vieja y se hace más grande la rotura. Y nadie echa vino nuevo en envases de cuero viejos,
porque el vino haría reventar los envases y se echarían a perder el vino y los envases. A vino nuevo, envases nuevos. Un sábado Jesús pasaba por unos sembrados con sus discípulos. Mientras caminaban, los discípulos empezaron a desgranar espigas en sus manos. Los fariseos dijeron a Jesús: «Mira lo que están haciendo. Esto está prohibido en día sábado». Él les dijo: ¿nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando sintió necesidad y hambre, y también su gente? Entró en la casa de Dios, siendo sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a los que estaban con él. Y Jesús concluyó: el sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Sepan, pues, que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Capítulo 3. Curación del hombre de la mano seca. Otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada. Pero algunos estaban observando para ver si lo sanaba Jesús en día sábado. Con esto tendrían motivo para acusarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada: «Ponte de pie y colócate aquí en medio». Después les preguntó: ¿qué nos permite la ley hacer en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado y muy apenado por su ceguera, y dijo al hombre: «Extiende la mano». El paralítico la extendió y su mano quedó sana. En cuanto a los fariseos, apenas salieron, fueron a juntarse con los partidarios de Herodes, buscando con ellos la forma de eliminar a Jesús. Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del lago, y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de las tierras de Tiro y de Sidón. Muchísima gente venía a verlo con solo oír todo lo que hacía. Jesús mandó a sus discípulos que tuvieran lista una barca, para que toda aquella gente no lo atropellase, pues al verlo sanar a tantos, todas las personas que sufrían de algún mal se le echaban encima para tocarlo. Incluso los espíritus malos, apenas lo veían, se arrojaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él no quería que lo dieran a conocer y los hacía callar. Los 12 apóstoles de Jesús. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo;
a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. El pecado contra el Espíritu Santo. Vuelto a casa, se juntó otra vez tanta gente que ni siquiera podían comer. Al enterarse sus parientes de todo lo anterior, fueron a buscarlo para llevárselo, pues decían: «Se ha vuelto loco». Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían: «Está poseído por Belcebú, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios». Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles por medio de ejemplos. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir y pronto llegará a su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas si no lo amarra primero. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. En cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Y justamente ese era su pecado, cuando decían: «Está poseído por un espíritu malo». La verdadera familia de Jesús. Entonces llegaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado: «Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y preguntan por ti». Él les contestó: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre». Capítulo 4. El sembrador salió a sembrar. Otra vez Jesús se puso a enseñar a orillas del lago. Se le reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella a alguna distancia mientras toda la gente estaba en la orilla. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos o parábolas. Les enseñaba en esta forma: «Escuchen esto. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó entre piedras, donde había poca tierra.
y las semillas brotaron enseguida, por no estar muy honda la tierra. Pero cuando salió el sol, las quemó, y como no tenían raíces, se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos. Los espinos crecieron y las sofocaron, de manera que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena, brotaron, crecieron y produjeron unas 30, otras 60 y otras 100. Y Jesús agregó: el que tenga oídos para oír, que escuche. Cuando toda la gente se retiró, los que lo seguían se acercaron con los 12 y le preguntaron qué significaban aquellas parábolas. Él les contestó: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera no les llegan más que parábolas, y se verifican estas palabras: por mucho que miran, no ven; por más que oyen, no entienden. De otro modo, se convertirían y recibirían el perdón. Jesús les dijo: ¿no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo comprenderán las demás? Lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino, cuando se siembra, son aquellos que escuchan la palabra, pero en cuanto la reciben, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Otros reciben la palabra como un terreno lleno de piedras. Apenas reciben la palabra, la aceptan con alegría, pero no se arraiga en ellos y no duran más que una temporada. En cuanto sobreviene alguna prueba o persecución por causa de la palabra, al momento caen. Otros la reciben como entre espinos. Estos han escuchado la palabra, pero luego sobrevienen las preocupaciones de esta vida, las promesas engañosas de la riqueza y las demás pasiones, y juntas ahogan la palabra, que no da fruto. Para otros se ha sembrado en buena tierra. Estos han escuchado la palabra, le han dado acogida y dan fruto. Unos el 30 por uno, otros el 60 y otros el 100. Parábola de la lámpara y de la medida. Jesús les dijo también: cuando llega la luz, ¿debemos ponerla bajo un macetero o debajo de la cama? ¿No la pondremos más bien sobre el candelero? No hay cosa secreta que no deba ser descubierta, y si algo ha sido ocultado, será sacado a la luz. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. Les dijo también: presten atención a lo que escuchan. La medida con que ustedes midan se usará para medir lo que reciban, y se les dará mucho más todavía. Sépanlo bien: al que produce le dará más, y al que no produce le quitará incluso lo que tiene. La semilla que crece por sí sola. Jesús dijo además: escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra,
y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero la hierba, luego la espiga y por último, la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. El grano de mostaza. Jesús les dijo también: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparación lo podríamos expresar? Es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla, es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra, pero una vez sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto, y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. Jesús usaba muchas parábolas como estas para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de la gente. No les decía nada sin usar parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Jesús calma la tempestad. Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: «Crucemos a la otra orilla del lago». Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto, se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar: «Cállate, cálmate». El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo: «¿Por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe?». Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Capítulo 5. El endemoniado de Gerasá. Llegaron a la otra orilla del lago, que es la región de los Gerasenos. Apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro, saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. El hombre vivía entre los sepulcros, y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos, y nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba por los cerros, entre los sepulcros, gritando y lastimándose con piedras. Al divisar a Jesús, fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decía: «No te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes». Es que Jesús le había dicho: «Espíritu malo, sal de este hombre». Cuando Jesús le preguntó:
¿cómo te llamas? Contestó: me llamo Multitud, porque somos muchos. Y rogaban insistentemente a Jesús que no los echara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos, comiendo al pie del cerro. Los espíritus le rogaron: envíanos a esa piara y déjanos entrar en los cerdos. Y Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus malos salieron del hombre y entraron en los cerdos. En un instante, las piaras se arrojaron al agua desde lo alto del acantilado, y todos los cerdos se ahogaron en el lago. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad y por el campo, de modo que toda la gente fue a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre endemoniado, el que había estado en poder de la multitud, sentado, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Los testigos les contaron lo ocurrido al endemoniado y a los cerdos, y ellos rogaban a Jesús que se alejara de sus tierras. Cuando Jesús subía a la barca, el hombre que había tenido el espíritu malo le pidió insistentemente que le permitiera irse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban admirados. Jesús resucita a la hija de Jairo. Jesús, entonces, atravesó el lago, y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso, llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús, se postró a sus pies, suplicándole: mi hija está agonizando. Ven e impón tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él y, dándose vuelta en medio del gentío, preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron: ya ves cómo te oprime toda esta gente y preguntas ¿quién te tocó? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que le había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro?
Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: «No tengas miedo, solamente ten fe». Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús dio un gran alboroto. Unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les dijo: «¿Por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida». Y se burlaban de él. Pero Jesús los hizo salir a todos, tomó consigo al padre, a la madre y a los que venían con él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, dijo a la niña: «Talitá cumi», que quiere decir: «Niña, te lo digo, levántate». La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. ¡Qué estupor más grande! Quedaron fuera de sí. Pero Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie y les dijo que dieran algo de comer a la niña. Capítulo 6. ¿No es este el carpintero? Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra, y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban: ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. ¿Y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo: «Si hay lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia». Y no pudo hacer allí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Jesús envía a los 12. Jesús recorría todos los pueblos de los alrededores enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus malos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que llevaran calzado corriente y un solo manto. Y les decía: «Quédense en la primera casa en que les den alojamiento, hasta que se vayan de ese sitio. Y si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, no se alejen de allí sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con esto darán testimonio contra ellos». Fueron, pues, a predicar, invitando a la conversión. Expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndoles con aceite. La muerte de Juan Bautista. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían: «Este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos,
y por eso actúan en él poderes milagrosos. Otros decían: es Elías. Y otros: es un profeta como los antiguos profetas. Herodes, por su parte, pensaba: debe ser Juan, al que le hice cortar la cabeza, que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues Juan le decía: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre. ¿Qué pido? La madre le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó, pues, a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Jesús, pastor y profeta. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y Jesús les dijo: vámonos aparte, a un lugar retirado, y descansarán un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban, y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos, la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. La primera multiplicación de los panes. Se había hecho tarde. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: estamos en un lugar despoblado y ya se ha hecho tarde. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los pueblos más cercanos y se compren algo de comer. Jesús les contestó: denles ustedes de comer. Ellos dijeron: ¿y quieres que vayamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para dárselo? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Volvieron y le dijeron: hay 5 y además hay 2 pescados.
Entonces les dijo que hicieran sentar a la gente en grupos sobre el pasto verde. Se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomó Jesús los 5 panes y los 2 pescados. Levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Asimismo, repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta saciarse. Incluso se llenaron 12 canastos con los pedazos de pan, sin contar lo que sobró de los pescados. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres. Jesús camina sobre las aguas. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo fueran a esperar a Betsaida, en la otra orilla, mientras él despachaba a la gente. Jesús despidió, pues, a la gente y luego se fue al cerro a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del lago y Jesús se había quedado solo en tierra. Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario, y antes de que terminara la noche, fue hacia ellos caminando sobre el mar, como si quisiera pasar de largo. Al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al verlo así. Pero Jesús les habló: «Ánimo, no teman, que soy yo». Y subió a la barca con ellos. De inmediato se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados, pues no habían entendido lo que había pasado con los panes. Tenían la mente cerrada. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret y amarraron allí la barca. Apenas se bajaron, la gente lo reconoció y corrieron a dar la noticia por toda aquella región. Empezaron a traer a los enfermos en sus camillas al lugar donde él estaba, y en todos los lugares a donde iba, pueblos, ciudades o aldeas, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les dejara tocar al menos el fleco de su manto, y todos los que lo tocaban quedaron sanos. Capítulo 7. La verdadera pureza. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús, y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes, porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de los vasos, jarras y bandejas. Por eso, los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó: «Qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí.
El culto que rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios para aferrarse a tradiciones de hombres. Y Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandamiento de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre. Y también, el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre: lo que podías esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo, anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes. Y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles: escúchenme todos y traten de entender. Ninguna cosa que de fuera entra a la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. El que tenga oídos, que escuche. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él les respondió: ¿también ustedes están cerrados? ¿No comprenden que nada de lo que entra de afuera en una persona puede hacerla impura? Pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después al basural. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Y luego continuó: lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón. De ahí proceden la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Jesús sana a la hija de una extranjera. Jesús decidió irse hacia las tierras de Tiro. Entró en una casa y su intención era que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una mujer cuya hija estaba en poder de un espíritu malo se enteró de su venida y fue enseguida a arrodillarse a sus pies. Esta mujer era de habla griega y de raza sirofenicia, y pidió a Jesús que echara al demonio de su hija. Jesús le dijo: espera que se sacien los hijos primero, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella le respondió: Señor, los perritos bajo la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo: puedes irte. Por lo que has dicho, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio se había ido.
Curación de un sordo mudo. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera la mano. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Capítulo 8. La segunda multiplicación de los panes. En aquellos días se juntó otra vez muchísima gente y no tenían nada que comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión por esta gente, pues hace ya 3 días que están conmigo y no tienen nada para comer. Si los mando a sus casas sin comer, desfallecerán por el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron: ¿De dónde podemos sacar en este lugar desierto el pan que necesitan? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Respondieron: 7. Entonces mandó a la gente que se sentara en el suelo, y tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y empezó a darlos a sus discípulos para que los repartieran. Ellos se los sirvieron a la gente. Tenían también algunos pescaditos. Jesús pronunció la bendición y mandó que también los repartieran. Todos comieron hasta saciarse, y de los pedazos que sobraron, recogieron 7 cestos. Eran unos 4,000 los que habían comido. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. ¿Por qué estos piden una señal? Vinieron los fariseos y empezaron a discutir con Jesús. Querían ponerlo en apuros y esperaban de él una señal que viniera del cielo. Jesús suspiró profundamente y exclamó: ¿Por qué esta gente pide una señal? Yo les digo que a esta gente no se les dará ninguna señal. Y dejándolos, subió a la barca y se fue al otro lado del lago. Los discípulos se habían olvidado de llevar panes y tan solo tenían un pan en la barca. De repente él les hizo esta advertencia: abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos como de la de Herodes. Se dijeron unos a otros: la verdad es que no tenemos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué estos cuchicheos? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Están ustedes tan cerrados que teniendo ojos no ven
y teniendo oídos, ¿no oyen? ¿No recuerdan cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? ¿Cuántos canastos llenos de pedazos recogieron? Respondieron: 12. ¿Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, cuántos cestos llenos de sobras recogieron? Contestaron: 7. Entonces Jesús les dijo: ¿y aún no entienden? El ciego de Betsaida. Cuando llegaron a Betsaida, le trajeron un ciego y le pidieron que lo tocara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Después le mojó los ojos con saliva, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, que empezaba a ver, dijo: veo como árboles, pero deben ser gente, porque se mueven. Jesús le puso nuevamente las manos en los ojos, y el hombre se encontró con buena vista. Se recuperó plenamente y podía ver todo con claridad. Jesús, pues, lo mandó a su casa diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. Pedro proclama su fe. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús les dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro, pues, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo: pasa detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino de los hombres. El que quiera seguirme, tome su cruz. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? ¿Qué podría dar para rescatarse a sí mismo? Yo les aseguro, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre, rodeado de sus santos ángeles.